Buenas noches, nosotros somos el equipo número 6 de la clase de Ética y Formación Ciudadana y quien nos imparte la clase es la licenciada Ileana Canales. Quienes conformamos el equipo número 6 es la compañera Alejandra Cruz, Gabriela Salinas, Luisa Mejía, Roselyn González, Natalie Rodesno, Sandra Núñez y su servidora Natalie Elvir. Como equipo, vamos a abordar el tema sobre la elaboración de consignas en lo que es en el proceso evaluativo. ¿Qué es una consigna? Una consigna es una instrucción oral o escrita para orientar a la realización de una actividad o tarea y su efectividad depende del detalle con el que se logre describir lo que se espera que se realice. Por ejemplo, este párrafo describe el concepto de una instrucción, que esta, bien dicha, se puede ser transmitida oralmente o escrita. Esta con el propósito de poder guiar a alguien en la ejecución de una actividad o una tarea específica. Y también la efectividad de dicha instrucción se basa en lo que es en el nivel de detalle con el que se comunica y lo que se espera que la persona realice. En otras palabras, mientras más claro y detallado sea el contenido de la instrucción, mayor será la probabilidad de que la actividad o tarea que se lleve a cabo de manera exitosa se pueda dar a un grupo de personas con el propósito de poder guiar su acción o también su comportamiento en una situación específica. Y una de las maneras que la consigna puede ser utilizada es como, por ejemplo, en la educación, y en la educación abarca en lo que son nuestros procesos o actividades grupales. Continuando con este tema, ahora veremos cómo debe ser una consigna. En primer lugar, debe de ser clara, ya que recordemos que una consigna es una instrucción. Por lo tanto, mientras más clara nosotros la escribamos para el estudiante, mejor se facilitará el seguimiento de la misma. También debe de ser específica, porque al momento de redactar una consigna, normalmente los docentes utilizan lo que son verbos para indicar la acción que el estudiante deberá realizar al momento de responder a ella. En este caso, debemos de colocar específicamente la acción que queremos que el estudiante realice. Por ejemplo, si queremos colocar las acciones, podemos utilizar palabras tales como colorear, encerrar, unir, marcar, etcétera, para que el estudiante tenga de una manera bien clara y específica a la vez lo que deberá realizar al momento de responder a la consigna presentada. Como punto número 3 tenemos que debe de ir aumentando gradualmente su complejidad, pues sabemos que vamos a partir desde lo más básico que el estudiante puede resolver hasta lo más avanzado, siempre tomando en cuenta el grado al que estamos atendiendo. En este caso, si es un segundo grado, tenemos que tener en cuenta las habilidades que el estudiante ya tiene desarrolladas. Y si es un sexto grado, pues tenemos que aumentar un poco más el grado de complejidad porque sabemos que son niños mucho más avanzados. Tenemos también ejemplos de consignas aumentando la dificultad gradualmente. En el primer nivel tenemos actividades tales como arrastrar, unir y encerrar. En la diapositiva anterior que tenemos actividades que están escritas específicamente. Pues aquí el estudiante va a asociar las palabras que tiene para poder utilizarlas o representar en cada una de las imágenes. En este caso también estamos desarrollando en el estudiante habilidades como la orientación, porque él va a aprender también aquí a asociar lo que ve en las actividades con lo que ve escrito o descrito en la parte superior. Y este más que todo se presta para lo que es primer ciclo, ya que aquí los estudiantes están un poco más pequeños y tienen un poco menos de capacidad para comprender instrucciones que sean demasiado extensas. Tenemos también el segundo nivel de dificultad, donde tenemos actividades como completar y verdadero o falso. En las actividades de completar, como lo vemos en la parte superior,
Podemos evaluar comprensión de conceptos y explorar aprendizajes simples. Esto nos puede servir para actividades ya para realizar un repaso previo a un examen para saber qué tan instruidos están en ciertos temas los estudiantes. También podemos utilizarlas para realizar pruebas diagnósticas que se prestan mucho para ello. Y también tenemos las actividades de verdadero o falso. En esta, los estudiantes pueden desarrollar o demostrar sus conocimientos en lo que es comprensión lectora, comprensión oral y conocimiento de conceptos adquiridos en clase, los cuales los vamos a poner de cierta forma organizada o reorganizada para que el estudiante pueda llegar a su respuesta y conclusión. En este sentido, también el estudiante hace uso de su pensamiento crítico, ya que puede ser que una consigna de verdadero o falso esté redactada de una manera diferente para que queramos que el estudiante razone por sí mismo y pueda deducir si la respuesta es verdadera o es falsa. Y el tercer nivel de dificultad tenemos actividades como respuesta breve, que en este sentido el estudiante deberá recordar un aprendizaje presentado anteriormente, organizándolo en una frase, en una palabra específica, en un símbolo o en una cifra. Esto dependerá del área curricular en el que se le esté presentando dicha consigna. Y así el docente poder registrar o verificar los conocimientos que el estudiante posee en ciertas áreas y en ciertos temas. En este caso, pues, por ejemplo, en el área de español podemos utilizar en tipo respuesta breve, podemos colocar ciertos tipos de texto donde el estudiante pues deberá responderlo ya sea englobándolos en un solo párrafo o creando un párrafo que los involucre a todos, no solamente enumerarlos. Ok, continuamos con lo que es cuál es la importancia de los mismos. La importancia de lo que es tener una consigna es que se ayuda a orientar el recorrido que se debe realizar en el trabajo. Eso nos da un panorama más amplio acerca de qué es lo que se va a realizar y este contiene elementos que también nos ayuda a entender los diferentes puntos que se van a desarrollar en la actividad. Es también una herramienta para el docente con el cual logra describir la actividad a realizar, las competencias, las acciones a desempeñar. Una consigna que está correctamente diseñada, podemos observar que incluso podemos describir o podemos observar en la misma cuál es aquel objetivo que ésta tiene y qué es lo que va a ser evaluado, en el que orientará al estudiante a la asignación y pues lo que se espera de él, lo que se espera del estudiante al final de la misma. Garantiza la eficacia de la asignación siempre y cuando esté correctamente redactada también, ya que esto influirá en lo que el estudiante vaya a interpretar. Es importante de que las consignas estén muy claras, de que no sean confusas y que tengan los elementos que a continuación vamos a describir. Como elementos importantes de una consigna, tenemos que para poder escribirla correctamente, esta debe de tener 4. El antecedente, el verbo, el concepto o proceso y el alcance. Para que se entienda de la manera correcta, este debe de seguir el orden que acabo de describir. En primer lugar, el antecedente y luego las clases que continúan. En cuanto a antecedente, podemos decir que se determina los conocimientos o contenidos abordados en una asignatura que deben tenerse en cuenta para responder o dar solución a la consigna. Tenemos un ejemplo por acá, donde hay algunos tipos de antecedentes que podemos utilizar, como de acuerdo con lo planteado por los autores, teniendo en cuenta, a partir de. En este nosotros vamos a abordar o a recordar de dónde o por qué, de dónde estamos sacando esta información de la cual vamos a hacer uso para realizar la actividad. No es recomendable utilizar antecedentes como de acuerdo con lo visto en la clase de hoy, porque es demasiado genérico, sino que en realidad lo importante es ser específico en tanto el autor o especificar de dónde viene la información que va a ser utilizada para realizar esta actividad que la consigna está describiendo. Luego tenemos el verbo, que es muy importante ser específicos y no tanto específicos, sino que
utilizar el verbo adecuado, ya que este representa específicamente la acción o qué es lo que vamos a hacer en esta actividad. Este indica que lo que se debe ejecutar. Puede ser un verbo conceptual o práctico. Tenemos aquí algunos ejemplos, como ser acciones conceptuales, como de acuerdo con lo planteado por los autores, ¿okay? Defina o elabore, explique, compare, analice, realice. Estos son algunos de los ejemplos que podríamos utilizar. Estos no solamente podrían ser utilizados, también podría ser que compare, corte, entre otros muchos verbos que nos van a ayudar a identificar cuál es lo que se debe de realizar específicamente en esa asignación. Luego tenemos lo que es el concepto o proceso. Indica sobre qué pasará la acción que se realizará. Ponemos como ejemplo de concepto o proceso que se indica sobre qué basará la acción. Puede ser que se base en un conocimiento que se quiera establecer o un proceso de elaboración. Depende, con esto tenemos dos opciones. En el primer ejemplo, siguiendo la misma línea que hemos estado abordando, de acuerdo con lo planteado por A, B y C, defina qué son los deberes y obligaciones. Elabora un esquema de los derechos del niño. Ya después que sabemos cuál va a ser la acción a delimitar, tenemos que explicar sobre qué se va a realizar esa acción, ¿okay? Cuál es el contenido que se va a abordar en esta acción o el proceso que se va a seguir para poder terminar lo que es la actividad. Y también lo que es el alcance. El alcance indica el nivel de detalle o de elaboración esperado por el maestro que debe alcanzar el estudiante. Este indica, tenemos unos ejemplos en el alcance del desarrollo del concepto y del proceso. En cuanto a lo que es desarrollo del concepto, tenemos un ejemplo. De acuerdo con lo planteado por A, B y C, define qué son los deberes y obligaciones, que es lo que teníamos planteado antes de este último elemento. Y podría ser la definición debe integrar lo dicho por los tres autores. Esto es lo que al final esperamos que el alumno obtenga. Esta parte nos indica qué es lo que el maestro va a evaluar al final, ya que nos especifica qué es lo que se espera obtener. Tenemos otro ejemplo como haciendo énfasis en los factores internos y externos que intervienen. Son pequeños detalles que es importante explicar al alumno que debe de tomar en cuenta porque estos van a ser elaborados para poder evaluar la actividad. También tenemos dentro de cómo escribir una consigna de manera correcta, también tenemos lo que es el concepto o el proceso de cómo se realizará esta consigna. Y el concepto o proceso nos indica que sobre qué basará la acción y qué se realizará. Concepto o proceso. El concepto. Un conocimiento que se quiere establecer, de acuerdo por lo planteado por A, B y C. En este caso tenemos nosotros un ejemplo de lo que es, que son los deberes y obligaciones. En este caso, pues se indicará que se busque un concepto acerca de lo que son los deberes y obligaciones. Pero por otro lado también tenemos lo que es el proceso de cómo realizar esto. De acuerdo por lo planteado por los autores A y D, elabore un esquema de los derechos del niño. Este sería como nuestro ejemplo de cómo realizar el proceso del concepto que anteriormente ya estuvimos definiendo. En este caso, pues, es como elaborar un esquema de los derechos del niño. También, a continuación, tenemos lo que es el alcance. ¿Qué nos quiere decir el alcance? Indica el nivel de detalle o de elaboración esperado por el maestro que debe alcanzar el estudiante. El alcance del desarrollo del concepto. Esto también va de la mano junto a lo que ya estuvimos definiendo en cuanto al concepto y el proceso. Pero en este caso, queremos indicar el alcance del desarrollo del concepto. De acuerdo por lo planteado por A y B y C, defina qué son los deberes y obligaciones. Eso sería nuestro ejemplo, ¿verdad? Entonces, el estudiante no se tiene que quedar solamente con la definición, con lo que investigó, solamente con el primer concepto que se encontró, sino que también tiene que buscar una definición que pueda integrar varios autores
o varias fuentes de donde encontró esta dicha definición. Y en el alcance del desarrollo del proceso, tenemos lo que es como ejemplo, de acuerdo por lo planteado por los autores A y D, elabore un esquema de los derechos del niño. Si recordamos anteriormente, este es nuestro ejemplo, haciendo énfasis en los factores internos y externos que intervienen. O sea que nosotros no solamente podemos realizar el esquema con solo un autor, sino que también va de la mano con lo que dice el alcance del desarrollo del concepto. El poder integrar lo que son diversas definiciones y que se acoplen a nuestro esquema, haciendo que tenga mayor información este esquema acerca de los derechos del niño. Aspectos al tomar en cuenta al momento de elaborar una consigna. ¿Cuánto tiempo requiere? Materiales para elaborar una consigna. Las limitaciones o restricciones que podrían tener los alumnos para contestar una consigna. El tipo de producto que se le debe de entregar. Si será una evaluación individual o grupalmente. Elementos complementarios. Existen otros elementos que pueden en una consigna, dependiendo de las características particulares de la actividad. Tenemos fecha de entrega que indica cuándo debe ser entregada la actividad o tarea. Modo de realización especifica si se hace en grupo o individualmente. Medio indica si la tarea es impresa o digital. Formato indica las características de entrega, si es tamaño de carta, tipo de letras, si el programa lo vamos a utilizar en Word, en PowerPoint o en PDF, ¿verdad? Instrumento de evaluación, esta rúbrica de evaluación es un documento en donde se especifica, ¿verdad?, los criterios que se van a tener en cuenta para evaluar. Ahora vamos a ver sobre los criterios de evaluación. Vamos a empezar definiendo qué son. Como un concepto general, vamos a verlo como que los criterios son unas normativas y un juicio que tenemos acerca de algo. Entonces, ya poniendo ese concepto en el ámbito educativo, podemos decir que estos criterios son todas aquellas normativas que nosotros vamos a estipular para con nuestros estudiantes. Cuando nosotros asignamos una evaluación o un trabajo a nuestros estudiantes. Entonces aquí nos dice que son una forma objetiva de evaluar los trabajos de los estudiantes. Cuando dice objetiva es porque tenemos que tener un enfoque claro porque estamos asignando este trabajo y qué es lo que queremos lograr con este trabajo. Y también nos dice que delimita la calidad de ejecución que demostrará que un alumno ha alcanzado un estándar concreto. Ya teniendo nuestro objetivo definido, esto, dependiendo de cómo ese estudiante se desenvuelva en ese trabajo, podremos delimitar nosotros si ha alcanzado ese objetivo, ese estándar concreto que nosotros esperamos que nuestros estudiantes alcancen. Entonces, un criterio de evaluación son todas esas normativas, esas reglas, esas instrucciones que nosotros vamos a tener, vamos a asignar a nuestros estudiantes para saber su comportamiento y su desenvolvimiento en lo que es en los conocimientos adquiridos por estos estudiantes. Ahora vamos a ver algunos aspectos de los criterios de evaluación. Primero tenemos que son establecidos según las competencias que se esperan del estudiante. Ok. Nosotros, como ya lo había mencionado anteriormente, según los objetivos, nosotros tenemos que asignar un trabajo que haga que nuestros alumnos sean competentes, que adquieran nuevas competencias, que creando este tipo de trabajos ellos puedan alcanzar esos objetivos. Entonces, nos van a estipular lo que nosotros queremos que ellos lleguen a hacer o lo que se espera del estudiante.
Entonces, también tenemos que dentro de estos aspectos son los fundamentos claros y contundentes a evaluar. O sea, todos estos criterios que nosotros estipulemos son lo que nos dejará registro de qué es lo que estamos evaluando, de qué es lo que esperamos nosotros. También otro aspecto es que son adaptables, se adaptan al estudiante. Es decir, que si yo tengo voy dando esta clase varios años consecutivos y yo tengo ya establecido mi criterio de evaluación para esta actividad definida. Entonces, vamos a decir que no todos los cursos ni todos los niños a los que voy a atender son de la misma manera, el mismo grupo. Entonces yo tengo que ver si voy a poner los mismos objetivos para lograr con ellos o si van a cambiar. Si cambian, tengo que cambiar también esos criterios de evaluación para así poder tener esos objetivos claros acerca de lo que quiero lograr. Entonces, son adaptables, puedo cambiarlos, puedo modificar esos criterios de evaluación. Sí, sí se puede, dependiendo a los estudiantes a los que va orientado. Ahora, vamos a ver, ya viendo los aspectos de evaluación, vamos a ver un ejemplo de estos criterios de evaluación. Ahora aquí tenemos un ejemplo. En estos criterios de evaluación están especificados qué es lo que yo estoy evaluando. Y aquí tenemos un cuadrito ya con unas caritas que van a determinar si está bien o no lograron estos criterios establecidos. Estas instrucciones que están desplegadas aquí. Por ejemplo, aquí están los criterios que a evaluar son la legislación, criterios generales, y aquí vamos a leerlos específicamente. Los generales es la legislación, contenido y accesibilidad, dependiendo del ejemplo que nosotros estemos poniendo. Por ejemplo, acá en contenido, ¿qué se quiere lograr en contenido en este ejemplo? Es que el documento está presentado de forma completa, clara e inteligible. Si esa persona, si ese grupo, dependiendo cómo estamos evaluando, si es grupal o individual, entonces vamos a poner, ¿alcanzó este grupo, este criterio, este objetivo? Sí, no, y ahí lo vamos poniendo. O sea, esto nos va marcando la pauta de lo que nosotros queremos. El contenido está dispuesto de forma organizada y legible. Bueno, entonces ahí vamos a poder poner nosotros. Entonces, esto es muy importante porque nos sirve a nosotros para tener una fuente de información o un registro más completo y organizado de lo que se quiere lograr. Ahora, ya viendo un ejemplo, vamos a seguir con la importancia de los criterios de evaluación. Número 1 tenemos que es una guía fiable de referencia para el docente. Este criterio es como una brújula para los profesores. Les proporciona una ruta clara y objetiva para evaluar el progreso de los estudiantes. Imaginemos como a un conductor. Necesita un mapa confiable para poder llegar a su destino, si no conoce el destino. De la misma manera, pues, los profesores necesitan una guía sólida para evaluar el progreso de los estudiantes. También tenemos como número 2, ayuda a identificar si el estudiante está cumpliendo con los objetivos marcados. Este criterio nos ayuda a saber si los estudiantes están alcanzando objetivos que se han establecido para ellos. Es como marcar una casilla en una lista de tareas pendientes. Nos indica que estamos avanzando en una dirección correcta o si necesitamos ajustar nuestro enfoque.
También tenemos identifica los pasos que debe dar cada estudiante para mejorar su aprendizaje. Aquí estamos hablando de cómo este criterio nos muestra el camino hacia la mejora. Es como tener un GPS que indica los próximos pasos a seguir para llegar a nuestro destino. Los estudiantes pueden usar esta información para saber qué áreas necesitan trabajar más y cómo pueden mejorar en su aprendizaje. También tenemos, reúne información concreta de los distintos niveles del alumnado. Este criterio nos brinda una imagen clara y detallada de las habilidades y necesidades de cada estudiante. Es como tener un mapa que muestra diferentes rutas que pueden tomar diferentes personas, pero con esas diferentes rutas se puede llegar al mismo destino. Con esta información, los docentes pueden adaptar su enseñanza para satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante. Ahora vamos a hablar sobre los pasos para la elaboración de criterios de evaluación. Como número 1, tenemos analizar las competencias y capacidades. Este primer paso implica estudiar determinadamente las habilidades y conocimientos que se espera que los estudiantes adquieran. Es como identificar las herramientas necesarias para construir un edificio. Pues necesitamos saber qué habilidades y capacidades son fundamentales para el aprendizaje de los estudiantes. También tenemos que analizar los estándares que el estudiante debe alcanzar. Aquí nos referimos a revisar los estándares educativos establecidos para determinar qué nivel de rendimiento se espera de los estudiantes. Necesitamos saber cuál es el nivel aceptable de rendimiento académico para los estudiantes. También tenemos que determinar el desempeño de los estudiantes. Que los estudiantes deben mostrar para dar cuenta de su nivel de logro. Este paso implica definir claramente qué acciones o resultados demuestran que los estudiantes han alcanzado los estándares establecidos. Necesitamos identificar qué evidencia muestra que los estudiantes están logrando su objetivo de aprendizaje. Ahora tenemos formular los criterios. Deben ser presentados de manera clara y precisa. Aquí se trata de expresar los criterios de evaluación de manera clara y específica, de modo que tanto los estudiantes como los evaluadores entiendan lo que se espera de ellos. Necesitamos asegurarnos de que todos comprendan exactamente qué se espera en términos de rendimiento y logro académico. Ahora vamos a hablar dónde se trabajan los criterios de evaluación. Pues lo recomendable es que esté cerca de la mano del docente, en un lugar fácil de editar. Normalmente se usa Excel, PowerPoint o Word. Pues como dice aquí, los criterios de evaluación se trabajan idealmente en un entorno accesible para el docente, donde puedan modificarlo fácilmente según las necesidades. Aquí tenemos estas tres, pero existen más como Canva o Genially. También, pues en resumen, es crucial que los criterios de evaluación se muestren en un entorno digital pues interactivo y fácil editable para garantizar su efectividad y adaptabilidad. Bien, en conclusión podemos decir que las consignas desempeñan un papel fundamental en el proceso evaluativo al proporcionar claridad, estandarización y alineación con los objetivos de evaluación. Una formulación adecuada de las consignas es que garantiza que los evaluados comprendan lo que se espera de ellos. Así facilita la comparación justa de resultados y asegura que la evaluación sea relevante y efectiva. Además, unas consignas bien diseñadas pueden motivar a los evaluados, fomentando su compromiso y maximizando la calidad de los resultados obtenidos.
En resumen, podemos decir que los criterios de evaluación juegan un papel crucial en el proceso evaluativo al proporcionar una estructura clara y objetiva para medir el desempeño o el aprendizaje de los evaluados. También puede establecer criterios específicos y alineados con los objetivos de evaluación que asegura una evaluación justa, consistente y relevante. Además, los criterios de evaluación brindan orientación tanto a los evaluadores como a los evaluados, permitiendo una comprensión clara de las expectativas y facilitando la retroalimentación constructiva. En última instancia, la aplicación adecuada de los criterios de evaluación promueve la mejora continua y el desarrollo de habilidades y conocimientos. En pocas palabras, podemos decir que las consignas en el proceso de evaluación requieren de las instrucciones, directrices o indicaciones que se proporcionan a los evaluadores o evaluados sobre qué se espera de ellos durante el proceso de evaluación. Con eso podemos concluir nuestro video.